Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Trataremos un tema de los mandamientos, sobre el octavo mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir, y que tiene una particularidad con el juicio temerario. Vamos a tratar este tema con el hermano Marcelo Burneo. Bienvenido, hermano Marcelo. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, estimados amigos. Pues una alegría nuevamente compartir esta ocasión para tratar temas tan interesantes y muy conocidos por las personas, pero que hay detalles que a veces no están muy claros. Y el objetivo justamente en estos programas, pues tratar de ayudar a nuestros amigos. Así es. Vamos entonces a rezar un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen que nos habla nuestra inteligencia, nuestra voluntad, sensibilidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Marcelo, y este tema vamos a abordarlo enseguida, porque tiene muchos matices, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él, de sus labios divinos, jamás Él dejó de decir la verdad. Pero en determinados momentos, nuestro Señor, Él no decía toda la verdad, porque Él era astuto para con los malos. Todos los malos le perseguían, le ponían preguntas capciosas, etc. Y es interesante en algunos pasajes de la Escritura, cuando ellos le querían como que sacar toda la verdad que querían ellos escuchar, nuestro Señor les devolvía la pregunta con otra pregunta, ¿no? Y así los otros quedaban como que un tanto desarmados. Ahora, ¿no? eso, Padre Mauricio, era un verdadero arte. O sea, Claro. devolver una pregunta con otra. Claro. Sí, hay que ser muy, muy hábil, pero es para notar cómo nuestro Señor, Él no es que Él era ingenuo y Él, al contestar todo lo que ellos querían, podría haber provocado que en ese momento aconteciera algo que todavía no era el momento, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora, Él repitió en un par de ocasiones, ¿no? Y los fariseos quedaban un poco desconcertados cuando nuestro Señor les devolvía la pregunta que ellos hacían con otra pregunta. Y nuestro Señor a las tantas, Él quedaba como que eximido de responder lo que ellos querían, ¿no? Entonces una de esas famosas polémicas fue cuando ellos le preguntan si realmente Él es el Mesías. Y ahí nuestro Señor les dice, bueno, antes quiero que me respondan ustedes. Ahí les pregunta, si el bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios. Y ellos estaban contra San Juan Bautista. Entonces, claro, porque la pregunta... Si era de Dios o era de los hombres. Así es. Y la pregunta de ellos era a nombre de quién, con el poder de quién ¿Con tú qué facultad? haces estos signos. O sea, ¿quién te manda a hacer estos milagros? O sea, en el fondo la pregunta era, tú eres el Mesías. Si él decía que era el Mesías, ahí lo mataban. Porque era como una blasfemia para ellos, ¿no? ¿Cómo se está diciendo Mesías y todo? Y si no era el Mesías, un impostor no tenía facultad para hacer eso. Así es. Entonces, ¿con qué autoridad tú haces esos signos? ¿No? La pregunta era, a ver, dinos si eres o no el Mesías. En el fondo era eso. Y ahí nuestro Señor dice, está bien, yo le respondo desde que ustedes me digan si el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres. Y ahí dice la Escritura, ¿no? Que ellos... Analizaron muy bien la situación en la que quedaron. Si decían que si era de Dios,
¿Por qué? Le daban la razón a Jesucristo, a nuestro Señor, porque San Juan Bautista decía que él era él que tenía que venir. ¿Y por qué ellos no seguían también a San Juan? Si es de Claro, Dios, ¿por qué no imitan y por qué no se hacen bautizar? así es. Y si es de los hombres, y ahí dice la Escritura, que si decían que era el bautismo de los hombres, toda la opinión pública que estaba ahí alrededor, que era a favor de San Juan Bautista, los iban a apedrear, ¿no? Porque todos ellos decían que sí es de Dios. Entonces, nuestro Señor les devolvió a ellos lo que, como dice la frase, fueron por lana y salieron trasquilados, ¿no? Bueno, y ahí la respuesta de los fariseos, no lo sabemos. Fue la salida, y fue una buena salida, no lo sabemos. Nuestro Señor dice, está bien, entonces yo tampoco no le respondo a lo que ustedes me preguntan. ¿Ya? Entonces, en ciertos momentos, nuestro Señor dice toda la verdad como debe ser dicha, y en otros momentos no. Entonces, por eso es que en esto de decir la verdad, hay que saber decir la verdad, y como decía, si no estoy mal, fue San Juan Crisóstomo, hay que decir la verdad con caridad. Y hay ocasiones en que uno no puede decir toda la verdad por un bien mayor. Por ejemplo, esto acontece en casa, en familia. Hay dos hijos que están peleados a muerte. Un hijo llega a la casa donde está su madre y el otro hijo llega de repente, solo que un hijo se va al fondo de la casa y no está. Y el que llega, cada vez que se encuentra con su hermano, pues se arma la grande, ¿no? Entonces, la mamá que está ahí no tiene por qué decirle que el otro hijo está en la casa, porque está por encima un bien mayor, que es Para evitar una desgracia, un un enfrentamiento. enfrentamiento mortal entre los dos. Entonces la persona puede omitir O por un lo bien que mayor. se conoce como la restricción mental. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer un ejemplo, que esto ha acontecido con la vida de los santos también, que la madre sabe que si se encuentran los dos, hay Discusión, discusión problema. y ella está sola, no hay quien pueda separar a esos hijos. O sea, es una situación sumamente complicada, ¿ya? Y eso no es raro que pase. Y el uno le pregunta, ¿y fulano de tal está por aquí? Vamos a imaginar, pregunta por su hermano. Aquí en esta sala no. Entonces, exactamente. Y ahí viene la respuesta sapiencial. Aquí no está. Aquí, en esta sala. No está mintiendo. No está mintiendo. Aquí no está. Y esto aconteció, y bueno, y ahí ahorra una cosa bárbara que puede hasta inclusive llegar a, o sea, un crimen, ¿no? Podría ser de acuerdo a la gravedad del odio que tiene, ¿no? Y aconteció alguna vez con San Estanislao de Kotska, que lo perseguían. Tenía un hermano que lo perseguía por ser religioso, y él se disfrazó y se escapó de la casa para que no lo maten, lo iban a matar. Una pelea complicadísima. Y cuando él va por un camino, resulta que los asesinos se lo topan frente a frente. Y ahí es que los asesinos le preguntan a él, a Stanislao, ¿no? ¿Has visto a Stanislao de Kotska? Le preguntan a Stanislao. Ya, una persona ingenua que no conoce bien la astucia de los buenos, sin mentir, porque aquí estamos hablando de no mentir. En el primer ejemplo que pusimos, no mintió. Aquí no está, en esta sala no está. Aquí le preguntan a él, ¿tú lo has visto a Stanislao de Kotska? Y ahí él es que se mete, sin que ellos se den cuenta, pone el dedo dentro de la manga de la túnica, hace así, sin que ellos se den cuenta, y dice, por aquí no lo he visto pasar. Gracias, y se fue. Él no mintió, y fue astuto con los malos. Y ahí continuó y salvó su vida. Pero bueno, fuera de estos ejemplos, ¿no? Usted sabe, hermano Marcelo, el padre Arroyo Marín tiene una doctrina muy interesante, ¿no?
sobre lo contrario, ¿no? Que es la calumnia, el juicio temerario y todo. Claro, Padre Mauricio, siguiendo un consejo del doctor Plinio Correa de Oliveira, que él decía lo siguiente, que en ciertas ocasiones, para poder explicar o resaltar una virtud, una cualidad, a veces por contraste es necesario primero mostrar el vicio, porque hay las personas como que tienen más claro el panorama. Entonces, cuando vamos a hablar del juicio temerario, de la sospecha temeraria, primero necesitamos ver qué excelencias son las que son atacadas. Entonces, el padre Roño Marín, él habla sobre la honra y la fama. Y él comenta que la honra es la manifestación clara y patente de la excelencia del ser, de una persona. Y eso es la honra. Y la fama, él comenta, que es la opinión que los demás tienen sobre esa persona, claro, sobre esas cualidades. Entonces es algo muy bonito, solo para comentar un hecho. Usted debe recordarse, Padre Mauricio, en el tiempo de formación, mencionaban un ejemplo muy interesante que sucedió hace muchos siglos, que esto fue en Europa, probablemente tal vez en la Edad Media, que en una ocasión un mercader, un negociante, pues le fue muy bien en su trabajo y él fue a la iglesia para rezar y agradecerle a Dios por todos los beneficios. Y llevó su bolsa de cuero con las monedas de oro. Entonces entró a la iglesia, estuvo rezando y en cierto momento alguien lo llamó, él se distrajo, se retiró de la iglesia, pero se quedó su bolsa ahí. A los pocos minutos aparece otro hombre y se pone a rezar. Estaba pasando por alguna necesidad económica. Se pone a rezar, termina la oración y de repente cuando se levanta ve en la banca siguiente, ve esa bolsa de cuero. Dice, qué raro, dice, debe ser que se le quedó a alguien dejó que olvidar esa bolsa. Fue a ver la bolsa con muchas monedas de oro. Y él le estaba pidiendo a nuestro Señor que lo auxiliara. Entonces, ¿será que esta es una respuesta a mi pedido? Este es un milagro. Instantáneo. Y claro, en la época pues no faltaban los milagros, ¿no? Milagros impresionantes, ¿no? Así que el hombre dice, no, pero yo no tengo certeza de esto, de que realmente sea un milagro de Dios. Así que voy a la casa y decidió nada más y nada menos que colocar un cartel ahí a la entrada de la casa. A la entrada de la casa, diciendo, si perdió algo, procúrelo aquí. Muy curioso ese letrero. Pero en la época donde había una honestidad en la sociedad, las costumbres, el temor de Dios. Y seguramente el otro hombre estuvo preguntando a todos los que pasaban y alguien le dijo, no, mire, hay un cartel allá. Claro, él buscó, preguntó, volvió a la iglesia cuando se percató que había extraviado su bolsa, volvió a la iglesia, preguntó, buscaron, no encontraron. Entonces, y ahora fue por las calles, de repente se encuentra con ese letrero. Si perdió algo, procúrelo aquí. Y ahí él golpea la puerta, sale, yo creo que no sé, era un zapatero tal vez, que había colocado ese letrero ahí. Salió y le dice, buen hombre, ¿qué busca? Señor, me llamó la atención este letrero y quiero saber si tal vez, por si acaso, usted vio una bolsa de cuero. O entre las cosas que usted tiene aquí que se han extraviado, usted posee eso. Y él dice, ¿cómo era la bolsa? No, era así, de tal color y no sé qué. Ah, sí, espera un minuto. Salió, le entregó la bolsa. Increíble. Y ahí este mercader se queda pensando, dice, pero qué impresionante. Dice, esta bolsa con tanto oro, con las monedas. Y dice, y este señor no apropiarse, porque fácilmente... podría haberse robado. Claro, no robado, sino no que... robado, o sea, me lo quedé. Se encontró eso, le estaba pidiendo a Dios un favor, claro, un auxilio, y se encontró eso, llegó a las manos y no es ningún robo. Claro, tiene razón. Pero tuvo ese gesto bonito de poner un cartel. Y el mercader dice, no, yo creo que esta bolsa es para usted, le pertenece a usted. Y el otro dice, no, señor, es el fruto de su trabajo, le pertenece a usted. No, insisto, que es para usted, porque usted le encontró y usted es un hombre muy honesto, que no. Y comenzó la discusión hasta que
en cierto momento el mercader, viendo que este pobre hombre no quería aceptar, le lanzó la bolsa a las manos y salió corriendo. Una cosa muy curiosa, Padre Mauricio. Pues Entonces, no, eso, solo en la Edad Media, claro, en y época ahí de santidad. Y el dueño de casa con la bolsa en las manos salió corriendo atrás del otro para tratar de agarrarlo y decirle, señor, es su bolsa, llévesela. Y como no lo alcanzaba, comenzó a gritar, ladrón, ladrón, ladrón. Y claro, el pueblo pues claro, inmediatamente se percató lo y atraparon. corrieron atrás del mercader, pobre hombre que no tenía la culpa, lo agarran y lo detienen. Y ahora usted se va a un juicio. Ladrón, ¿qué es lo que robó? Ahí viene el zapatero y le dice, esta bolsa le pertenece. Y Todos el otro, quedan estupefactos. claro, pero ¿qué está pasando? ¿Que usted le robó o no le robó? No, él me quiso robar la honra, Qué porque cosa, esa bolsa no me pertenece, es el trabajo de él y por encima de todo está mi honor. qué cosa linda. Hermoso. Esas eran otras épocas, ¿no? Bueno, hagan contraste, como decía el hermano Marcelo, con nuestros días, ¿no? Hoy es acúsate y te acuso Y las personas te roban meto a la cárcel. descaradamente, políticos por un lado, no solo ellos, Claro. pero la gente ya perdió la vergüenza, Sí, sí. perdió la honra. Antiguamente los hubo habían en la Edad Media corporaciones que eran grupos de artesanos, de pintores, de zapateros, de cerrajeros, de madereros, en fin, corporaciones se llamaban, y era algo muy, muy interesante, ¿no? Porque cada corporación tenía sus reglas y sus leyes. Y así se fueron formando las costumbres, ¿no? Por eso es que no es como hoy en día que hay una ley para todo un continente casi, o un país entero, no. Ciertas leyes se aplicaban en una región, en otras no. Entonces por eso había que respetar las costumbres locales. Y es algo muy sapiencial, ¿no? Porque hay ciertas particularidades en un lugar que en otros no las hay. Por la mentalidad, por la raza, por la lengua, en fin, hay una serie de factores. Y en unas regiones de la Edad Media, eh, cuando alguien le prometía algo a otra persona, claro, en esa época no había, digamos, ir al notario y firmar, no. Era todo de palabra. Y por eso es que hasta ahora la frase famosa, palabra de caballero. O sea, si me dio su palabra de caballero, va a cumplir. Y es como usted dice, mi honra. Mi honra está por encima. O sea, el caballero que no cumplía con un trato verbal era deshonrado. Y era lo peor que podía haber en la Edad Media. Una persona quedar deshonrada. Él podía quedar en la calle pobre, pero su honor estaba por encima. Y una cosa muy bonita. Y eso no es orgullo, ¿no? Eso es una ufanía de ser bueno. Los buenos deben ser ufanos. La ufanía de ser buenos. Y en unas regiones de la Edad Media, de Europa y en la Edad Media, cuando un caballero hacía un trato con otro, por ejemplo, pagarle una deuda, entonces préstame tanto y yo te doy después. Entonces el trato, ¿cómo era? Entonces el uno se sacaba Un cabello. un pelo de la barba y le entregaba al otro. El otro lo guardaba ahí en un pañuelo, en algo, y esa era la garantía que tenía de que le iba a cumplir. Dice, sí se veía, pero, oiga, pero ¿cómo? Entonces, y cumplía. ¿Por qué no? Eso como que es parte de mi ser que queda con él. No puede. Yo tengo que rescatar eso que es mío. Era un sentido un poco curioso, sí, medio folclórico inclusive, pero cumplían las personas. Cumplían el trato. Eran veraces. Y a esto vamos a irnos introduciendo en nuestro tema. Ellos no podían mentir cuando hacían un trato. No podían ellos dejar de cumplir el pacto, la alianza que habían hecho, ¿no? Y esto es muy cristiano, muy católico. Y así hubo hombres de los cruzados, hablemos de las cruzadas, que hicieron ellos un voto para ir a Tierra Santa y aprovecharon la cruzada para hacer ese voto. Porque habían cometido pecados monstruosos, horribles, y ellos
aprovecharon la ida de los cruzados a Tierra Santa para meterse ahí, pero tenían que cumplir, a pesar de que corría en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque hizo un voto. O sea, delante de Dios yo tengo que cumplir. Yo no puedo engañar. Y era muy mal visto. Ahora, entre los propios hombres, eso era sagrado, la palabra de caballero. Y hoy en día, hermano Marcelo, ¿qué opina de la palabra de caballero? Bueno, se ha perdido tanto y sobre todo hoy en día lo que también hablamos de la fama, ¿no? Por un lado es la honra, por otro lado la fama. Y entendemos que la fama es la opinión buena o mala que comúnmente las personas tienen de otra. Ujú. Ahora, con relación a lo que estábamos tratando, Padre Mauricio, sobre el honor. Claro, normalmente cuando la persona está presente, usted atenta contra el honor de ella. Entonces, por una calumnia, ¿sí? Por una infamia que atenta directamente contra él. En el caso de la fama, o sea, no necesariamente la persona puede estar presente, sino que comienza el zum zum, la idea, se va regando, que me parece que tal persona es así, y se comienza a desprestigiar a la otra persona. Ujú. Pero en los momentos actuales, o sea, eso es tan común que las personas no tienen elementos. Y ahí entra el gran problema, ¿no? Si no tiene una buena formación, ¿hasta qué punto puede emitir un juicio de Sí, verdad? sí, y este tema del juicio temerario que vamos a introducir ahora, es bueno tenerlo bien claro, ¿ah? Bien claro, porque hay una mala idea que ha cundido entre los católicos de que no hay que juzgar a nadie. Y ustedes ahorita están pensando en eso, estoy seguro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no juzguen y no serán juzgados. Y está en la Escritura, está en la Biblia. Entonces, por más que yo vea que un criminal al lado mío está cometiendo una barbaridad, no, yo no puedo juzgar. Es absurdo, absurdo. Si no, no existirían los juzgados, no habrían los jueces, ¿no? Y existen porque hay gente mala, hay gente que ha hecho fechorías. Y el juez tiene que dar un dictamen. Hablemos de un juez honrado, un juez de buena índole, etc. Él tiene que emitir un juicio. Si es católico el juez, según esta idea, está condenado. No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces el juez tiene que renunciar. No Claro, habría justicia. lo que sí hay que diferenciar, Padre Mauricio, cuando el juicio es erróneo, Ujú, ¿sí? Porque hay elementos, porque el caso de un juez tiene pruebas, ujú, pero si al recopilar las pruebas, claro, no corresponden, o sea, el juez se va a guiar por elementos. ujú. Y si él se equivoca, dicta una sentencia, puede ser un juicio erróneo, porque después se descubre que efectivamente esa persona no robó o no asesinó o Claro, hubo una confusión. Otra cosa ya es el juicio temerario, ¿no? sí, sí. En este caso que usted dice, puede ser que haya pruebas falsas también, ¿no? Testigos falsos, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces lo siguiente. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2476. Vamos a empezar un poquito antes del juicio temerario, lo que es el falso testimonio y el perjurio, para introducirnos en el tema este que estamos conversando. Dice, falso testimonio y perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Claro, una cosa es yo faltar a la verdad con una persona al lado mío o dos personas, otra es en público. Si es en público, ahí esa mentira ya es más grave. Dice, reviste cierta gravedad. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Entonces, si la persona miente en un tribunal, eso se llama falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se llama perjurio. Si yo tengo que declarar lo mío y miento en un tribunal, se llama perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Es grave eso, ¿no? Entonces yo puedo meter en la cárcel a un inocente.
puedo liberar a un culpable, ¿no? O puedo aumentar la sanción en esta persona inocente también. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Es grave. En el numeral 2477, el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable, de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Sí. Pero es curioso, Padre Mauricio, porque claro, todo esto está sujeto al acto de nuestra mente, en el que puede ser imperfecto y puede ser perfecto. Uh-huh. Por ejemplo, el caso imperfecto cuando la persona tiene dudas, porque tiene elementos, desconoce todos los elementos, o cuando tiene razones buenas y malas. Uh-huh. Entonces la persona queda en una especie de duda y el daño que puede causar. Porque Claro. cuando le invitan, bueno, usted conoce a tal persona, sí, la conozco, claro, pero no tiene los elementos suficientes, he escuchado tal cosa, he escuchado aquello, y puede provocar un daño, ¿no? Sí. Ahora bien, mire, como esto hay que matizar muchísimo, hay que matizar muchísimo. Hoy en día, lamentablemente, es difícil encontrar personas honradas en los empleos, en los trabajos. Es muy clásico cuando una ama de casa se ausenta y desaparece algún objeto de la casa. Y la única persona que estaba en la casa es la empleada doméstica. La señora del servicio, la cocinera, la señora de la limpieza o el jardinero, en fin. A veces hay 2, 3 empleados. Puede ser. Si hay uno, bueno, la sospecha gira en torno de... Entonces, ¿qué acontece? Aquí cuando nos habla del juicio temerario, aquí nos habla de que sin tener para ello fundamento suficiente, es decir, que uno sí puede emitir un juicio, sí se puede, desde que yo tenga un fundamento suficiente. Pero mismo así, yo debo tener cuidado, ¿sí? Porque yo sé que en general las personas no son honradas y X y Y pudo haber tomado este objeto. Vamos a suponer un celular, ¿ya? Pero yo también me doy cuenta que mi persona es muy precipitada en los juicios. Entonces apenas pasa algo, yo ya estoy emitiendo un juicio, tengo que tener cuidado. Pero yo puedo hacer en ese momento que para no caer en pecado, levantar una hipótesis, levantar una sospecha. Que es el paso previo justamente al juicio temerario, Así lo que es. considera la sospecha temeraria. Ya, puedo yo levantar una hipótesis en mi mente y decir, bueno, la única persona que estuvo aquí es fulano y tal. Entonces voy a observar, porque de repente a la señora se le olvidó el celular en otro lugar y no donde ella pensaba que estaba. Pero si eso empieza a acontecer varias veces y a ella constata que realmente solo cuando está fulano de tal pasa eso, ahí ya la cosa es más seria. Entonces ahí sí yo me puedo poner a investigar, a sospechar más y probablemente esta persona es culpable, porque ya les digo, lamentablemente en los trabajos las personas roban, ¿no? Hay buenas excepciones, Padre Mauricio, Con excepciones, lógicamente, claro, lógicamente. pero ya eso se está generalizando. Sí, y hay excepciones. Por eso es que para esto hay que tener mucho cuidado de no precipitarse en el juicio. Porque aquí dice nuevamente el catecismo, sin tener para ello fundamento suficiente. Entonces, si yo ya empiezo a investigar a esa persona sospechosa y empiezo a tener elementos de que de hecho esta persona ya ha tenido antecedentes de robos, entonces ahí sí yo puedo decir, mire, creo que fue fulano de tal. Y ese creo que fue porque todavía no lo sé, hasta que no lo encuentro infraganti.
Entonces, por eso es que en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Tampoco ser ingenuos. Tampoco ir al otro lado y empezar a acusar a todo el mundo. Entonces uno tiene que ser cauto, observar, sospechar. Eso también pasa con en el problema de infidelidades en los matrimonios. Entonces, la esposa, es un hecho que no ocurre raramente, toma el celular del esposo, cuando el esposo se ausenta o no se da cuenta, y ve un mensaje de alguien insinuante, de alguna mujer que le pone una frase, ¿no?, que da para pensar que el esposo es infiel. Un buen porcentaje de estas cosas sí sucede. Sí hay infidelidad, pero no el 100%. Y tuve hace poco un caso de un señor católico, practicante, que una compañera de trabajo le puso un saludo de despedida con un corazón. Entonces, claro, la esposa ve eso y inmediatamente estalla. Y con razón. Pero cuidado. El esposo no tenía nada de infidelidad. Fue aquella mujer que por dárselas de muy simpática, de agradar, puso eso, pero que la esposa malinterpretó. Entonces, cuidado con esas precipitaciones, porque al final el hogar casi se destruye por una sospecha infundada. O sea, la señora hizo un juicio temerario. Y peor aún, Padre Mauricio, cuando de repente vendía con estos teléfonos que la persona mandó un mensaje por equivocación. No era para él, era para otra. Ajá. Y aquí les vamos a dar un consejo que lo aprendimos de nuestro fundador, Monseñor John Cla, que él decía, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona está andando mal? Ya, imaginemos el mensaje este. Puede ser que el esposo esté con infidelidad, puede ser, pero puede ser que no. ¿Cómo hago yo para cerciorarme? A no ser que tenga, nuevamente, fundamento suficiente. No puede ser algo, es que a mí ya la otra vez yo vi no sé qué. Entonces, cuidado, hay que poner la cabeza bien sobre los hombros, quedar con la cabeza bien y pensar, a ver, voy a observar, ya. Bueno, Monseñor John Cla daba este consejo. ¿Cómo yo saber si una persona está andando bien o está andando mal? En todo, puede ser religioso, puede ser madre de familia, puede ser un general, quien sea, puede ser quien sea. Puede ser el presidente de la República, puede ser un rey de un reino, puede ser la reina de Inglaterra, quien sea, no importa. ¿Cómo doy cuenta que esa persona está actuando bien o mal? Dice el Monseñor John Cla, dice, la primera conducta de una persona que está andando mal es que está nerviosa y agitada. Y aquí quitemos la parte médica. Puede ser que esté nervioso y agitado por una cuestión médica. Claro, no vaya a haber un malentendido, padre, pero usted está diciendo que... Eso es otro problema. Pero fuera de eso, es una persona que está bien de los nervios, digamos, aparentemente por lo menos no tiene ningún problema de salud grave, y está nerviosa y agitada, entonces está intranquila. Ojo, ahí yo ya puedo empezar a sospechar. Está nervioso y agitado. En cambio, cuando la misma persona, el sospechoso de la infidelidad, está con la conducta de siempre, con la calma de siempre, con su conducta de siempre, ahí yo puedo decir, digamos, no parece ser culpable. No parece ser culpable. Digo no parece porque hasta ese momento tampoco no hay certeza absoluta. Solo dándose cuenta un poco, investigando más también, ¿no? Entonces es muy arriesgado esto, ¿no? O acusarlo apresuradamente, o no darse cuenta y la persona está andando mal realmente y yo puedo ahí en ese caso ya intervenir para bloquear ese pecado. Claro, ahora de hecho, Padre Mauricio, usted se recuerda que comentan que las virtudes son hermanas y los vicios son socios, son cómplices. Entonces, cuando una persona mantiene un comportamiento, sus horarios, es una persona ordenada, son elementos para que una madre de familia, una esposa pueda analizar como diciendo, bueno,
Mi esposo, él es una persona responsable, él mantiene sus horarios, no ha alterado en nada. Entonces hay elementos para darse cuenta de Ujú. que está dentro de, digamos, de Sí, sí, la causa. está dentro del rango, sí. Pero evidentemente estos consejos que les damos, o sea, funcionan bastante bien, pero no digamos que es regla absoluta, ¿no? Porque vamos a imaginar que el sospechoso es un actor italiano, así de esos súper dramatistas, y actúa muy bien y aparenta muy bien. Bueno, eso ya es una excepción, ¿no? Claro, y Pero, trae regalos y sí, puede ser, lleva a almorzar puede afuera ser. y Pero junto con este elemento, hablemos, esto creo que a las amas de casa les interesa mucho, a los padres de familia también. Si esa persona está con una conducta estable, no está nervioso ni agitado, y reza, si está rezando, ya tengo otro elemento más a favor de la persona. Y que cuando les llegara un mensaje de esos, que digamos que sea el único, porque uno va a ver y no ha habido más antecedentes, ahí yo puedo ya ir apelando a favor de él, ¿no? Porque está rezando. Difícilmente una persona que anda mal reza. Difícil, muy difícil. Puede ser que rece así, medio rápido, esporádicamente, pero mantener una oración estable, hecha con cierto recogimiento, en un cierto espacio de tiempo. Ahí ya me da la insinuación de que está andando bien. Sí. Al contrario, si ya disminuyó la oración, disminuyó su práctica sacramental y empiezan a llegar esos mensajes, ahí yo digo, ahí puede ser que haya algo. Pero mismo así no me debo apresurar hasta tener un criterio suficiente y emitir un juicio, ¿no? Hay un hecho impresionante de que, bueno, esto es el juicio temerario, pero también está la calumnia, ¿no? Que eso ya es peor. O sea, yo tengo conciencia clara de que lo que voy a decir es mentira y lo quiero perjudicar a fulano o fulana de tal. Esto aconteció con un santo, si no recuerdo mal, fue San Luis Orione, fundador de una congregación que se llama los Orionistas, justamente. Él llegó a conocer a Don Bosco. San Juan Bosco pues tuvo un encanto enorme por él y siguió su ejemplo de santidad. Pues a él, como a todos los hombres buenos, le calumniaron. Y aquí vamos a poner esto que es la cruz de aquellos que son buenos. La calumnia. Nuestro Señor Jesucristo fue calumniado. Hace un milagro, un exorcismo, expulsa un demonio. ¿Qué dicen los fariseos? Él está expulsando a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿De dónde sacan eso? Calumnia. Calumnia, juicios temerarios primero, después calumnia. Calumnia, calumnia, calumnia. Entonces, hay otros errores que les dice, bueno, ¿cómo Satanás puede expulsar a Satanás, no? Todo reino dividido perecerá, etcétera. Bueno. Pero él fue el primer calumniado y tanta calumnia que lo llevó a la cruz. Ahora, San Luis de Orione, si no recuerdo mal, con él pasó este caso, él, por ser bueno, le empezaron a perseguir y a calumniar. Y él le tenía una muy buena fama, o sea, una persona eximia, de mucha pureza, etc. Y decidieron una agrupación secreta, un grupo de hombres que estaban siendo afectados por el apostolado de San Luis Orione, decidieron matarlo en vida, o sea, matarlo ya va a ver de qué manera, y matar sobre todo su fama, matarlo con una muerte lenta de fama y de salud. ¿Qué pasó? Que pagaron al barbero, antiguamente a inicios del siglo XX, ¿no? Fines del XIX también y antes, los varones pues acostumbraban a afeitarse, iban al barbero, se cortaban el cabello, se afeitaban la barba. Y San Luis Orione fue a afeitarse.
Y era una persona conocida, ¿no? Donde él Claro, frecuentemente asistía. el peluquero, pues era, el Fígaro era de casa, ¿no? Conocido de él. Le pagaron a este hombre para que en un recipiente de agua donde él lavaba la cuchilla de afeitar, untara un virus para producirle Una infección. una enfermedad venérea, ¿sí? La enfermedad venérea que se produce por una vida desarreglada en materia de pureza. Bueno, este hombre le pagaron y él tomó la cuchilla, como era muy hábil, le hizo una pequeña herida en el rostro, que no es raro cuando uno se afeita, a veces se corta. Y en esa pequeña herida penetró esta bacteria y al poco tiempo el santo empezó a ponerse mal, estaba sintiéndose mal. Fue al médico, le hacen los exámenes. ¡Qué horror! Estaba contagiado. Estaba el sacerdote, pero sacerdote, contagiado de una enfermedad venérea. Por tanto, tiene una vida pésima. Y no es el santo que imaginábamos. Y ahí se corrió la voz. Que el padre Luis Orión está con una enfermedad venérea. Imagínense la cruz de este hombre, de este sacerdote. Ahí empezó a perder benefactores, la gente empezó a escaparse, todo el apostolado de él empezó a destruirse. Y él no entendía por qué. ¿De dónde salió eso? Y al final, no sé cuánto tiempo pasó, algunos años, este barbero le dio cargo de conciencia y confesó que él había hecho esto pagado por unos hombres de un grupo muy fuerte, muy influyente, para destruir el apostolado de San Isidoro. Y ahí la buena fama de él volvió a surgir. La calumnia es el arma de los cobardes. Es el arma de los que quieren destruir a los buenos, ¿no? Entonces, juicio temerario, calumnia, etcétera, van más o menos juntos, ¿no? Esto es impresionante, ¿no, hermano Marcelo? Claro, había también un hecho, no sé si lo comenta San Alfonso María Ligorio o en un catecismo con ejemplos de una mujer que fue a confesarse y claro, el sacerdote la atendió y el vicio de ella era justamente la calumnia. Vivía calumniando, vivía en discusiones, especialmente contra una ex compañera. Y entonces el sacerdote pues la atendió y le dijo, bueno señora, usted tiene este vicio y no se corrige, le ha hecho tanto daño con esta difamación que usted tiene que reparar la fama de la otra persona. Entonces ahí el sacerdote dijo, bueno, como penitencia le voy a pedir que usted coja una gallina y le comience a sacar las plumas. Entonces esta mujer dijo, padre, pero eso es torturar a un pobre animal, ¿no? Si no, usted le va por la calle y le va sacando pluma por pluma a la gallina. Y padre, y al final de todo esto de sacar las plumas, ¿qué voy a hacer? No, ahora usted va a coger las plumas y va a tratar de ponérselas de vuelta a la gallina. De nuevo. No, padre, eso es imposible. Primero, pobre animal, ¿qué van a pensar los demás? Y dice, usted se escandaliza de eso. Dice, es lo que usted hace con la difamación, robándole la fama a las otras personas. Uh-huh. Es muy fácil calumniar, decir tantas locuras por impulso. Y el problema está en reparar. Entonces trata de poner las plumas nuevamente en la gallina, colocárselas. No se puede. Uh-huh. Entonces, públicamente usted tiene que reparar su falta. Exactamente. Y aquí es interesante, miren, este pecado tiene, como todos los pecados, tiene perdón de Dios. Solo que, como usted dice, hermano Marcelo, tiene que haber reparación. ¿Cómo es la forma de reparar? ¿Cómo es la forma de reparar? Vean, tienen que cuidarse mucho los personajes públicos. Nosotros también, que estamos hablando aquí.
Si nosotros, por ejemplo, ponemos un nombre y un apellido de fulano de tal, hizo esto o no hizo aquello, esto se esparce por millares de lugares, ¿ya? Entonces, hablemos, por ejemplo, vamos a suponer de un político, podemos hablar también de un sacerdote como nosotros, hablando en una homilía, o un actor o una actriz que da una entrevista que todos los medios de comunicación grandes publican. Entonces, lo que yo digo ahí, eso llega a los oídos de millares o millones de personas. Entonces, si yo vehiculo por ahí un juicio temerario o una calumnia, aún peor, tengo que reparar. ¿Cómo es que se repara? Vamos a suponer, vamos a imaginar, uno que otro político por ahí puede estar calumniando a otros políticos, puede ser. Y puede ser que primero inicie con juicios temerarios y por el odio y revancha que tiene hacia otros u otros políticos o personajes, lo que sea, empieza a calumniar. ¿Se perdona ese pecado? Se perdona. Se confiesa y se perdona. Sí se perdona, claro. Pero tiene que reparar. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que desmentir su calumnia ante aquellas personas que escucharon la calumnia. Significa que en los ambientes donde él estuvo difundiendo eso, Así ahí es. mismo. Así es. Vamos a suponer, si es un periodista, por ejemplo, que él en un espacio televisivo de noticias, como cosa de él, calumnió a alguien, vamos a suponer. O emitió un juicio temerario, precipitado, y después se dio cuenta de que no, sabe que no fue así. Tiene que en este micrófono decir que se equivocó. Claro que cuesta, ¿no? Que no. Reconocer la falta públicamente, pero es un acto de valentía. Así es. Para que el perdón sea dado en plenitud, tiene que la persona reparar la ofensa hacia una, dos, tres o millares de personas. Y han habido hombres valientes que han dado ese paso. Uno de ellos, no conozco todos los detalles, fue en la época de Al Capone. Al Capone, él tenía un abogado que era conocido como Easy Eddie, ¿no? Famoso, que lo defendía Al Capone y era tan hábil el abogado que no lo podían tomar preso ni nada a pesar de sus fechorías. Y este Easy Eddie tenía un hijo pequeño que estaba estudiando en el mejor colegio de Chicago, si no estoy mal. Tenían una casota enorme en el mejor barrio de Chicago. Bueno, era una celebridad. Y este pequeño le dijo, papá, le hizo una pregunta parecida a esta. ¿Qué debo hacer para ser un buen hombre? Y ahí él empezó a decirle, mire, tiene que ser esto, esto, esto. Y ahí él se dio cuenta en determinado momento que él no le podía dar ejemplo a su hijo. Su hijo tenía deseos de ser bueno, pero su papá no podía decirle eso. Así que eso le cargó la conciencia. Se hizo muy religioso este hombre. En un determinado momento se convirtió en... La historia no llega, por lo menos que he leído, no, a contar el hecho concreto. Pero este hombre empezó a rezar el rosario. Y cuando empezó a rezar el rosario, se alejó de Al Capone y fue a declarar en los tribunales todas las fechorías que había hecho Al Capone y que el abogado había sabido manipular de forma hábil. Y ahí es que toman preso a Al Capone. Y naturalmente le costó la vida. Un año después lo asesinaron en su automóvil, ¿no? Pero bueno, él, estoy convencido de estar en el cielo. Él murió con rosario en el bolsillo, con un crucifijo. Él era católico, impresionante. Y debe estar en el cielo, pero él reparó. ¿Por qué él reparó aquí? O sea, él hizo todo para que el mal sea protegido y después lo denunció. Eso es impresionante, es heroico. Hay que tener mucho valor y hay que rezar mucho. Rezar mucho para que Nuestra Señora nos proteja en esos momentos. Pero él actuó en público mal y después actuó en público bien, reparó, ¿no?
Muy bien. Hermano Marcelo, bueno, podríamos comentar muchísimos episodios, hechos, anécdotas, pero creo que esto es interesante, haber visto un poco esta parte del no levantar falsos o testimonio ni mentir, en estos aspectos, enfocándolos desde un punto o un ángulo tal vez para muchos nuevo, pero que nos hace reflexionar para nosotros poder controlar nuestra lengua, ¿no? No precipitarnos en el juicio y tampoco dejar de emitir un juicio cuando se trata de atacar al mal. Al mal hay que atacarlo. Al mal hay que censurarlo. Al mal hay que colocarlo en su sitio. Porque si no, estaríamos nosotros omitiendo. Y después no pecar de ingenuidad. Por eso tratamos de esto, ¿no? De esos pasos previos, cuando hay una duda, cuando hay una sospecha, si hay elementos, no hay elementos, si la persona se apresura, no se apresura, porque si no, la persona no tiene muy claro, como decía, el panorama para reaccionar. Sí, claro. Y aquí entran también los temperamentos. Bueno, sería un tema muy amplio, pero el flemático pues va a tardar en actuar y va a ser propenso a omitir. Pero el colérico se va a apresurar demasiado y a veces le va a salir bien, a veces mal. Y después, ¿cómo repara la cosa? Entonces, por eso es que hay que pedir a Nuestra Señora esa gracia de tener ese equilibrio, ¿no? Y saber controlar nuestra boca, pero cuando hay que atacar al mal, hay que hacerlo lo más pronto posible. Pidamos a la Santísima Virgen que ella nos ayude, nos bendiga. Vamos a rezar un Ave María para que podamos tener en cuenta este mandamiento y respetar la ley de Dios de la mejor forma, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes. Esperemos que hayamos aportado en algo, en la fe de ustedes. Puede ser que hayan muchas dudas. Estos temas siempre suscitan preguntas, inquietudes. En la medida que podamos, pues vamos a irles respondiendo. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales para tratar de responderles. O si no, podríamos hacer otro podcast, tal vez, si es que hay muchas inquietudes sobre esto, para esclarecer más, ¿no? Esperemos que haya sido del agrado de ustedes. Ahora, no se olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones, y nos despedimos con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido una alegría haber estado con ustedes, hermano Marcelo. Igualmente, Padre. Salve María. Salve María.